Y hoy en Extended Play quiero darle la bienvenida a Marina Griffith. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, Quique, muchas gracias por tu invitación. Me siento muy contenta de estar esta tarde con vos conversando. Un gusto para mí también. Marina, contanos cómo, cómo fue la evolución profesional de Marina, podemos decir, porque has pasado por una cantidad de cosas bueno, queremos escucharte, conocer. Bueno, bueno, voy a tratar de ser breve, fundamentalmente. Sí, me ha tocado vaivenes y recorridos vertiginosos, digo yo, y comienza con mi afán, ¿no es cierto?, de finalizar la secundaria, de ya prepararme para la, la universidad y en ese trajín que uno, bueno, ya va proyectando, ¿no es cierto?, como adolescente para un futuro cercano, sucede que, bueno, me tienen que hacer una intervención y me la tienen que hacer en Buenos Aires, lo cual esa intervención me la hace el doctor René Favaloro. Ah, mirá, Ahí comienza un poquito también mi historia. Él después claro. fue mi padrino académico. Eh, Logré concursar por una beca para poder estar como alumna en su universidad. Y Contanos dónde vivís, porque se entienda por qué vos viniste a Buenos Aires a que te interviniera Favaloro. Y bueno, y bien, después seguimos con la historia. perfecto. Bueno, actualmente y en ese momento estaba viviendo en el mismo lugar, Playa Unión, que está continua a Rawson, que es la capital de la provincia de Chubut. Por eso me tuve que trasladar a la ciudad de Buenos Aires, Esto es en eh, el sur de la República Argentina en la y Patagonia. bastante lejos de la ciudad de Buenos Aires. Eso lo aclaro porque hay personas que por ahí ven estas entrevistas desde otros países. Sí, es en la Patagonia, en la parte más sureña, vamos a decir, este, donde hay distintos climas y un poquito de frío, pero siempre la gente tiene ese corazón eh, calentito de albergar a otros. Bien, y entonces llegaste hasta aquí y después en todo Bueno, ese camino resulta que fuiste becada para... para justamente poder acceder a la universidad, estudiar medicina, y en el año 1994 me sorprende otro incidente más, que fue el atentado de AMIA. Yo estaba justamente en la casa de unos tíos en Uriburu 624 y esa mañana, eh, 10 menos 10, ahí es donde, bueno, todo el mundo lo vio por televisión. Realmente fue un impacto porque me acosté de una forma, me levanté de otra y me levantó la onda expansiva y al tomar conciencia salgo a la terraza, aviso a las personas que estaban conmigo porque se veía mucho polvillo en el ambiente y no lo podía creer que a la noche había edificios y en ese momento ya no lo había. Mm, Lo cual fue, la onda expansiva se seguía expandiendo, uno veía cómo se rompían cosas y sin entender entre dormido y despierto, ¿verdad? Fue un shock para todos eso. Bueno, y ahí nomás, como estoy preparada para primeros auxilios y rescate, enseguida alerté, empecé a bajar a la gente del edificio, tomé agua y una manta y empecé a decir que todos tomen una botella de agua y manta. Fue lo primero que me salió y ahí nomás bajamos, empezamos a ayudar junto con un grupo de chicos, de estudiantes también de la Facultad de Medicina, porque estaba a unas cuadras de la Universidad de la UBA y ahí empezamos a hacer un cordón humano de jóvenes, que fuimos los primeros que llegamos al lugar porque estábamos a la vuelta. Y bueno, y ahí comienza toda nuestra ayuda y solidaridad desde el momento cero. Antes pude tener un acceso a un teléfono, que en ese momento no había celulares, habían esos claro. teléfonos de antes,
de Entel, que eran a disco, uno tenía que dar toda una vuelta a un número para poder Ujú. conectarse con la persona a Sí, otro tal cual. punto. Y bueno, esas cosas de mamá, de intuición, mi mamá estaba en Chubut y cuando disco le digo, mamá, quédate tranquila, estoy a salvo, estoy bien, me voy a quedar acá a ayudar y cuando pueda me voy a volver a comunicar, pero quédate tranquila que estoy con vida. Bueno, sin Claro. saber, Para quienes por ahí nos escuchen desde otros lugares, esto fue en julio del 94, un atentado a una asociación mutual israelita que está en un barrio, bueno, cerca de donde de vos estabas 11, viviendo, ¿no? El barrio de Once. sí, sí, y al suceder eso, bueno, ahí comenzamos, fue incansable la ayuda, o sea, en ese momento no veíamos día ni horario ni nada, era ayudar, poder sacar las personas que más podíamos con vida, vimos muchas cosas, bueno, no las voy a reproducir por un tema, ¿no? Pero uno lo vio en imágenes y realmente hasta el día de hoy me acuerdo de todo, de las vigas, del olor, de la tierra, del polvillo, de todo, porque Vos en ese fue, momento ya estabas estudiando. estaba, sí, sí, estaba en la carrera, sí, 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 ¿En qué sí, sí, carrera, por favor, contanos? sí, sí, estaba, inicié la carrera de medicina al Bien, principio, sí, sí, bien. sí, sí, correcto. Y bueno, a raíz de todo eso, bueno, yo después de eso, yo tenía mis controles, por eso yo justamente estaba ahí en ese lugar cercano. Bueno, regreso a mi lugar, a Chubut, y cuando regreso a Chubut comencé a hacer la preparación de medicina a distancia. Entonces, de la fundación me mandaban los folletos, yo me los mandaban en correo, no había mail en ese momento, entonces yo Claro, los iba a buscar, ya estaba todo coordinado, la fundación me los mandaba, yo los hacía, me los volvía a mandar a Buenos Aires, me los corregían y me los mandaban. Y así estudiaba, me preparaba y después iba a Buenos Aires y me tomaban los exámenes. Eso era todo como una preparatoria para el ingreso y para hacer la primera etapa sería, porque correcto. era del interior. En una de esas eh, justamente presentaciones que tenía que hacer, que era justamente anatomía, bueno, teníamos ese acceso y tuve la suerte de poder estar muy cerca del doctor Favaloro, de lo cual aprendí y agradezco a Dios haberlo podido eh, tener en ese momento, preguntarle, hablar con él, una persona excelente, donde la humildad, el compromiso y la solidaridad siempre estaba en él y lo que nos enseñaba con sus frases que él repetía, ¿no es cierto? Que todo logro era a través de la educación y de la enseñanza. Para Eh, quienes por ahí nos escuchan desde otros lugares, René Favaloro fue un médico cardiólogo muy reconocido y con una labor hasta social, diríamos, ¿no? En torno a lo que él atendía en su fundación, justamente la Fundación Favaloro, Sí, fue muy renombrado en Estados Unidos, fue el primero que inició el bypass, el tal pionero, cual. el creador, salvó muchas vidas, sobre todo en niños, por eso él sostenía que era importante la cardiología en niños, sobre todo la cirugía, por las manos pequeñas de los profesionales para justamente realizar esas intervenciones. Y él me enseñaba y nos enseñaba a los compañeros nuestros que también teníamos que ir de un corazón chiquito a uno grande y de uno grande a un chiquito, y nos hacía practicar, nos decía, háganse amiga del carnicero para que podamos diseccionar desde ese lugar. Entonces, bueno, Entonces, fueron, ¿vos terminaste la carrera de medicina? no, no terminé, la dejé a menos de la mitad porque la última materia que di fue un sábado.
Ese sábado él me acompañó por el ascensor, me dio su devolución como yo había rendido, y me dijo una frase muy importante que todavía la llevo grabada, que el compromiso más grande del ser humano es justamente la solidaridad y la humildad y el compromiso en lo que uno hace con pasión, que quizás no lo iba a entender en ese momento, pero que había situaciones, en ese momento el país estaba muy complejo, había una devaluación minuto a minuto, eh, y, y bueno, realmente la economía no era una de las mejores. A la fundación le debían mucho dinero de años y Ujú. habían más de 350 familias que estaban sin comer hacía 3 meses, lo cual era un tema importante. Y el gobierno no estaba dando respuesta, siendo que podía llegar a tenerlas desde otro lugar. Él toma una decisión, yo no sabía, él me despide, me abraza fuerte y yo emprendo mi viaje desde la Fundación Belgrano hasta Retiro, me tomo el colectivo y me regreso a mi ciudad, que era Chubut. Cuando estoy transitando, porque bueno, el colectivo antes demoraba un poco más también, Claro, a claro. diferencia de ahora, me entero del desenlace, eh, que él toma una decisión, y lo cual a mí eso me impacta de tal forma que me quedo sin habla por un tiempo, porque no podía comprender mi corazón con mi razón, qué era lo que estaba sucediendo. Y Acá digamos que la decisión que toma el doctor Favaloro es de terminar con su vida por unas cuestiones que venían abrumándolo desde el punto de vista económico, como vos decías, ¿no? Entre otras sí, cosas, entre otras entre cosas. otras cosas, que él siempre decía y sosteníamos los que los conocíamos, que si él se hubiese quedado en Estados Unidos hoy estaría aquí con nosotros. Y entonces vos dejaste en suspenso tu carrera. Dejé en suspenso porque era más fuerte lo que sucedió que la vocación en ese momento. Intenté llegar hasta la fundación, pero me frenaba en la puerta, no podía pasarla y no podía, era como que tenía un hielo. Hasta Mm. que después de 7 años logré pasar ese hielo. Eh, Obviamente la beca ya no estaba vigente. Me dediqué a lo que es la parte del laboratorio, algo paralelo con la medicina, y estuve con el doctor Carbia en la UBA, realmente un profesor que aprendí un montón también, Entonces vos allí en la UBA, ¿de qué te recibiste? de analista química y de técnica en hematología. Ahora, en este momento yo también sé que sos coach. ¿Cómo la analista química llega hasta el coaching? Bueno, a raíz también de situaciones en la provincia de Chubut con respecto a situaciones emergentes económicas, eh, no nos estaban pudiendo abonar las guardias ni justamente los haberes. Y una amiga me dice, Marina, ¿qué te parece si podemos incursionar en otra carrera? ¿Te parece esas conversaciones a esta Sí. edad? ¿Te parece? Sí, sí, vamos. Bueno, sí, la verdad que tenés razón. Le digo, ¿por qué no? El por qué no, le dije. Y esa amiga, que es una amiga entrañable de años, eh, bueno, justamente tenemos familias en común, porque mi abuela fue amiga de su abuela, Mirá, nosotras dos somos amigas y nuestros papá y mamá también. Y ella se llama Virginia, Virginia Villagra, quien quiero un montón y adoro. Y ella fue un poco la promotora. Y así bueno, que de esa manera te encontraste con el coaching ontológico. sí, 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 sí. La verdad que agradezco ese espacio porque fue un comienzo. Fue un comienzo porque, bueno, seguí estudiando y es como que cada vez hago más cosas. Además de ser ontológica, soy neurocoach educativa.
y también deportiva, porque también, bueno, incursión en deporte, amo el deporte. Eso ya nos eh, vas a contar en el lado B. bueno, sí, Bueno, sí, estamos en la mitad de nuestra entrevista. Nos interrumpimos un segundo y volvemos. ¿Te parece? sí, como no, gracias, Quique.